Y de acuerdo con los datos que se manejan esta noche, La Libertad Avanza parecería haberle arrebatado la primera minoría de la Cámara de Diputados a el kirchnerismo. Y esto reconfiguraría el panorama legislativo a favor del gobierno después de una jornada de mucha rosca y mucho remo en el Congreso. ¿Has sido testigo? Sí, he sido testigo. Pasé buena parte de mi tarde allí en el Congreso y evidentemente lo que ocurría en la reunión de bancadas, por un lado del peronismo de Unión por la Patria y por otro de La Libertad Avanza, no daba tregua. En un momento el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de manera personal se encargó de dialogar con los diputados, especialmente en el final de la tarde los diputados de Entre Ríos, lo que responden al gobernador de esa provincia. Frigerio. A Rogelio Frigerio, exactamente. Son 4, hasta logran convencer a uno, al diputado Morchio, de que finalmente dé el salto. Pero, ¿sabes qué? En todas las bancadas pasan cosas. El peronismo ratificó a Germán Martínez en la conducción, a Cecilia Moró como número 2 y representa el kirchnerismo también a otra diputada que venía desarrollando, Paula Penaca, cumpliendo ese cargo. Pero claro, en el resto de las bancadas también pasan cosas. Por eso, Jorge, tiempo de analizar, ¿no? Y tiempo de analizar con Pablo Román, analista político, al que le damos la bienvenida. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, siguiendo el hilo de lo que nos estaba contando Silvina y volviendo al punto, mucha rosca y mucho remo se vio hoy en el Congreso. Sí, totalmente, ¿no? Me parece que son días de mucha discusión, de construir alianzas, alineamientos, posicionamientos, que le permitan de alguna manera, sobre todo a La Libertad Avanza, ¿no? Generar ese proceso de ser la primera minoría. Creo que hoy lo que pasó con los gobernadores los diputados de Catamarca, creo que el gobierno ya está en condiciones de ser la primera minoría. Creo que hay mucho movimiento, sobre todo porque el gobierno necesita que el 10 de diciembre tenga todo a favor para poder empezar a pasar las reformas que tiene pendiente, ¿no? Hoy el presidente del Cuerpo estaba muy activo. El mapa político del Congreso cambia de manera absoluta. Incluso vamos a ver cierta transversalidad en las bancadas. Pero mi pregunta es, ¿qué quiere hacer La Libertad Avanza con el peronismo? No, a ver, es difícil la pregunta, ¿no? Yo no tengo una respuesta, digamos, que pueda plantear lo que realmente piensa el gobierno, La Libertad Avanza. Yo creo que hoy el peronismo para el gobierno es su principal adversario. Creo que construye desde la oposición fundamentalmente al kirchnerismo. Me parece que la idea de terminar con el peronismo ya está planteada desde 2015 y ha tenido muchas dificultades, ¿no? Pero creo que hay ahí me parece que hay un poder de fuego discursivo y después, también todos hablan con todos, ¿no? Y creo que es parte también de la política. Me parece que esa construcción discursiva que tiene muchas veces el presidente, ¿no? De esas metáforas violentas, ¿no? De ponerle el último clavo al cajón y todo ese tipo de cosas, me parece que no ayudan demasiado. La política es el diálogo entre las distintas fuerzas. Obviamente cada una de las fuerzas mantiene sus principios, o no, digamos, ¿no? Eso también sucede, pero forma parte del diálogo democrático. Cuando hablamos de estos saltos, por llamarlos de algún modo, en los cuales están involucrados los gobernadores, ¿hablamos de convicción o hablamos de plata, de caja en realidad? Y hablamos de las dos cosas. Yo creo que ahí hay un problema de recursos, hay un problema de cómo los gobernadores entienden que tienen que relacionarse con el gobierno nacional.
hay algún problemita en términos políticos también. Me parece que, sobre todo los gobernadores peronistas, ¿no? Me parece que no termina de conformarse ese proceso de unidad, más bien se profundiza el proceso de fragmentación. Y yo creo que también tiene que ver fundamentalmente con la derrota en la provincia de Buenos Aires el 26 de octubre, ¿no? Si la provincia de Buenos Aires hubiese ganado, también daría otra señal a los gobernadores de las provincias del interior, pero como eso no sucedió, bueno, también son las consecuencias de las derrotas, digamos, ¿no? De perder no es gratis, tiene sus consecuencias y esto es parte de ella, digamos. Y creo que la derrota del peronismo, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, deja a todos en peores condiciones y los gobernadores creo que entienden bueno, que es necesario eh, vincularse con una línea propia con el gobierno nacional. Ahora, los gobernadores van a tener dos bloques, porque por un lado están los gobernadores del norte, el gobernador de Salta junto al de Tucumán, que es peronista, el de Salta entró de la mano de Sergio Massa, el gobernador de Catamarca, algunos diputados que estarán todavía terminando de acomodarse, y luego el otro bloque que tiene al gobernador de Santa Fe, algunos referentes de la provincia de Córdoba, más otros aliados. ¿Hasta qué punto esta cuestión no termina de complicar más la discusión sobre el tema federalismo cuando se sabe que la coparticipación federal no viene del todo positiva y la situación de la economía y las finanzas provinciales no son florecientes? No, desde ya hay una situación económica muy importante. Yo creo que todos los problemas que estaban antes de la elección siguen estando. Si bien estamos en un momento de menor nivel de intensidad y eso de alguna manera también es bueno, pero los problemas siguen estando, ¿no? Y yo creo que lo que hacen los gobernadores es tener, primero, correrse de estar obligados a tomar una decisión o decidir un voto en base a un cuerpo más colectivo, digamos, ¿no? Y decidir ese voto en base a la conveniencia o no que pueda llegar a tener esa ley para el gobernador. Y después me parece que no hay mucha más, ¿no? Y el otro punto es que el antikirchnerismo, digamos, ¿no? Que muchos no quieren quedar ligados al kirchnerismo. Creo que también se da un proceso similar al que se dio en 2024, ¿no? En muchas provincias ganó Milei y eso hace que los gobernadores entiendan que como su territorio y la población de su territorio tiene mayor nivel de aceptación con Milei, tienen que tener una línea más cercana al presidente. Y ahora, después hay que ver porque hay discusiones que son muy importantes. Creo que la reforma laboral va a ser muy importante y bueno, y también esto, un poco una paradoja, ¿no? Aquellos que van a tener un poder de decisión o de definir algunas votaciones son las provincias que menos industria tienen, y porque sobre todo la reforma laboral si afecta a algo es al sector industrial. Y bueno, y habrá que ver qué es lo que sucede y qué nivel de responsabilidad también tienen los gobernadores del norte, pensando en un proyecto como recién decían, más federal, porque hoy también el límite que tienen los gobernadores es que toda su representación política se da en términos de su provincia, no hay una idea nacional desde el interior del país tampoco, digamos, ¿no? Se discute mucho que todo gira en torno al AMBA, pero también es cierto que desde el interior del país no hay una mirada de nación que pueda ponerse en la mesa para discutirse. Pablo, en dos palabras, ¿cuál es tu percepción sobre el caso Lorena Villaverde, diputada que renuncia, contrarrenuncia y es senadora electa? Bueno, me parece que son parte de las dificultades que tiene el gobierno. La Libertad Avanza, la nueva política también va un poco en términos de, bueno, ingresan
digamos, a la nueva política, también personas que están más en los márgenes, ¿no? Y creo que forma parte de las tensiones y las contradicciones que expresa todo este proceso, digamos, ¿no? Más allá de lo judicial, que no sé bien en qué situación está y no tengo elementos para opinar, pero sí me parece bueno, que la Libertad Avanza tiene una perspectiva muy amplia. Lo nuevo, mucho de lo nuevo viene sobre los márgenes, y de esos márgenes también el nivel y la calidad de dirigentes no es tan alta, ¿no? Seguro. Pablo Román, analista político, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.